Cuando los Borbones toman posesión del Imperio Español, inician una serie de reformas buscando modernizar la rancia monarquía española. Dentro de los cambios, uno fundamental para el arranque y posterior institucionalización de las ciencias modernas fue alejar a la Iglesia de la enseñanza. Para ello, en la Nueva España, durante el último tercio del siglo XVIII, se fundaron instituciones como el Colegio de las Vizcaínas, la Real Escuela de Cirugía y el Real Seminario de Minería, entre otros. Con dichos establecimientos, los gobernantes deseaban tanto afianzar la monarquía frente a la Iglesia, como también obtener mayores beneficios provenientes de la explotación de sus colonias. En la Ciudad de México, capital de la Nueva España, la noche del 1 de mayo de 1788 se inauguró la primera cátedra de botánica del país, la cual se estableció sobre la base del sistema de clasificación de Linneo, mismo que parte del conocimiento de las estructuras sexuales de las plantas, por lo que también se conoce como el sistema sexual de Linneo. El establecimiento de la primera cátedra de botánica en la Nueva España generó una enorme controversia que se dio entre Vicente Cervantes, el botánico, impulsor del sistema de clasificación de Linneo, y el gran sabio criollo Antonio Alzate y Ramírez. Alzate se oponía al sistema de clasificación de Linneo y consideraba que debería basarse la clasificación de las plantas en los nombres que se le daban a ellas por parte de los autóctonos de los diferentes lugares, estando en concordancia con las ideas de Buffon en Francia, que era el acérrimo adversario de Linneo. Tras la victoria del ejército trigarante que consuma la independencia, Iturbide consiguió ser coronado emperador del efímero Imperio Mexicano, mismo que terminaría con la separación de Centroamérica en 1823 y con la primera victoria republicana y federal. Hacia 1833, el vicepresidente Valentín Gómez Farías intentó realizar la primera reforma social del siglo XIX en México, ordenando la secularización de los bienes de las misiones baja californianas, suprimiendo la Universidad Pontificia y organizando la educación pública sobre bases científicas, todo ello conforme a un plan que eliminaba la injerencia de la Iglesia en cualquier asunto. En 1834, Antonio López de Santana derogó las disposiciones de Gómez Farías y el país entró en una lucha entre conservadores y liberales por mantenerse en el poder. Tras la anexión de Texas a los Estados Unidos, este declaró la guerra a México bajo el pretexto de violación territorial, al no estar aclarado si la frontera de Texas con México se ubicaba en el río Nueces o en el río Bravo. La guerra con los Estados Unidos resultó muy costosa para México, perdiendo más de la mitad de su territorio con los tratados de Guadalupe Hidalgo. En este contexto, creció uno de los más importantes naturalistas mexicanos, Alfonso Herrera Fernández, quien nació en el año de 1838 y murió en el año de 1901. Es un personaje que atraviesa por momentos históricos, digamos, evidentemente, obviamente, muy importantes para la convulsa historia del país. Su vida atraviesa la guerra del 47, atraviesa la invasión francesa, atraviesa finalmente la República restaurada cuando ya lo toma como un hombre maduro. En 1862, cuando se inició la invasión francesa a México, Alfonso Herrera contaba con 24 años. La incipiente comunidad científica a la cual pertenecía Herrera actuaría en consonancia con Maximiliano, aunque muchos de sus integrantes anhelaban la liberación del país y tomaron como pretexto que interpretaban los intereses del imperio como los intereses de México. Así, aprovecharon la disposición del monarca para continuar algunos proyectos republicanos. Para muchos, la colaboración en los proyectos del imperio se vio como una oportunidad para impulsar el desarrollo del país. Al restaurarse la República, estando convencidos los liberales del papel social que tenía la ciencia y que en ella residía la única posibilidad para modernizar al país, impulsaron
su institucionalización a través de la Secretaría de Fomento, fundando y desarrollando una serie de instituciones como la Escuela Nacional Preparatoria, la Biblioteca Nacional, entre otras. Están comprometidos con este proyecto de hacer que las ciencias le sirvan a la sociedad y mejoren la vida de todos los ciudadanos. Es más que un proyecto y pensaban que era una realidad que se veía día a día, con logros como el de la Preparatoria Nacional, o con logros como el de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, o con logros como el Consejo Superior de Salubridad y sus políticas, en fin. En ese sentido veían el progreso a la vuelta de la esquina y eran muy optimistas de hacer de este país un país, digamos, que concurriera al concierto de las naciones civilizadas. La Escuela Nacional Preparatoria se funda en el año de 1867, después del triunfo de la República Liberal, y participan en su fundación personajes famosos a través de un proyecto de ley de instrucción pública que va a dar origen, entre otras cosas, a una reforma educativa y al nacimiento de la Escuela Nacional Preparatoria. Alfonso Rueda Fernández participa de la Comisión de Instrucción Pública y es un personaje muy importante para la Escuela Nacional Preparatoria que albergaba este edificio, porque es el segundo director después de Gabino Barreda. Despunta como profesor en la propia Escuela de Medicina, como profesor de drogas, de historia natural y de historia de las drogas. Sus cursos se vuelven tan importantes en botánica, en zoología, que él se vuelve maestro de maestros que hacen botánica y zoología. En lugares como la Escuela Nacional de Agricultura, en lugares como el Instituto Científico Literario del Estado de México, en fin, en otras instituciones educativas. Si bien los gobiernos de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada lograron establecer los elementos que provocarían el desarrollo científico de México, fue durante el régimen de Porfirio Díaz que tales elementos se desarrollaron de manera más significativa, aun cuando su desarrollo respondió a las demandas comerciales de un mundo inmerso en el ascenso del capitalismo y no a los intereses científicos de un grupo de investigadores mexicanos. La expansión comercial de las grandes potencias europeas y de los Estados Unidos influyó en buena medida en el desarrollo científico de México durante este periodo. Ello debido al interés de dichas naciones en la investigación y la explotación de los recursos naturales del país. Él, al quedarse por alguna razón, digamos, administrativa, sin cursos en la Escuela Nacional de Medicina, pasa a la Escuela Nacional Preparatoria a ser profesor de Historia Natural, aunque no abandona ese curso, pero le permite estar en los dos planteles. Y cuando se vuelve director, por aclamación de la Junta y porque Gabino Barreda ha tenido que salir a una misión diplomática, lo cual eso puede significar que más bien los vientos políticos le están empujando fuera de la dirección de la prepa. Gabino Barreda tenía algunas ideas políticas y educativas y había estudiado con Comte y era cuñado de los Díaz Covarrubias, que eran gente muy importante de toma de decisiones en ese momento. El científico verdaderamente obvio es Alfonso Rueda Fernández, y cuando él llega a este lugar tiene una mística de convertirlo en un lugar altamente eficaz, de convertirlo en un lugar importante para la enseñanza de las ciencias todas, particularmente la de la historia natural, que da origen a la biología, que es la que él enseñaba y que era su materia, su asignatura, y hizo de este lugar un lugar maravilloso. Logró hacer una de las cosas que me parecen más interesantes de su obra, que es fundar la Sociedad Científica Antonio Alzate. Esta sociedad la funda aquí, en los pasillos, en los salones de la Escuela Nacional Preparatoria, en el tercer piso, donde mueve a los estudiantes más interesados en la ciencia a que funden una sociedad, que es una sociedad para nobles científicos, muy nobles, muy incipientes, pero que con el tiempo y un ganchito, esto es una metáfora evidentemente, con el tiempo y un ganchito se va a convertir en la Sociedad Científica Antonio Alzate, esa gran sociedad de la que van a salir sociedades distintas de campos nuevos en el siglo XIX, de campos nuevos científicos. En medio de una fuerte crisis política,
llegaba a su fin el desprestigiado gobierno de Manuel González, 1880-1884, cuyos últimos acontecimientos afectarían de manera directa al sector estudiantil de la Ciudad de México, particularmente al del plantel preparatorio. La emisión de la moneda de níquel ante la carencia de moneda fraccionaria y el arreglo de la deuda externa inglesa para solicitar un nuevo préstamo que resultaría sumamente oneroso para México, provocaron grandes movilizaciones populares por sus graves repercusiones económicas y sociales que involucraron al estudiantado de la Ciudad de México e incluso al de algunos estados. En el caso de la preparatoria, a estas motivaciones para la revuelta se sumó la imposición en la enseñanza de un viejo libro de lógica. Es claro que estos hechos debieron afectar a las autoridades educativas en turno, Herrera entre ellas, incapaces de controlar a los alumnos o simpatizantes de los mismos. Su labor se interrumpe porque hay una dinámica en el cambio de gobierno de Manuel González. Va a haber una nueva presencia de Díaz, del general Díaz en el gobierno. Va a haber un relevo en la administración de la prepa porque Alfonso Herrera, quien es muy proclive a las motivaciones de los estudiantes y a procurar a los estudiantes, va a tener que dejar la Escuela Nacional Preparatoria y la abandona radicalmente, saca a su hijo, Alfonso Luis Herrera de ella, quien terminará de estudiar sus estudios preparatorios en el Instituto Científico Literario de Toluca. Allí terminará su hijo de estudiar y su hijo, en otro contexto seguramente se platicará de él, es lo que algunos biólogos llaman el padre de la biología. La biología se constituyó como ciencia durante la segunda mitad del siglo XIX y los inicios del siglo XX en Europa. Sin embargo, los conceptos, las teorías, los modelos, las tradiciones de investigación tuvieron que migrar a diferentes localidades a partir de su punto de origen. Tuvieron que migrar dentro de la propia Europa y desplazarse hacia América cruzando el Océano Atlántico. Para llegar a México tuvo que haber alguien que adquiriera un libro, que escuchara conferencias, que conociera de estos avances científicos y llegara con ellos por barco al puerto de Veracruz y luego se trasladara pasando por Puebla a la ciudad capital, a la Ciudad de México. En la Escuela de Medicina no solo se impartía esta carrera, también se impartió la carrera de farmacéutico, misma que estudió Alfonso Herrera Fernández y posteriormente su hijo Alfonso Luis Herrera. En estas aulas realizó estudios serios acerca de cuestiones relacionadas con la historia natural y con la fisicoquímica, que fueron fundamentales en sus años posteriores como investigador científico. En la obra de Alfonso Luis Herrera encontramos claramente plasmada la introducción de los paradigmas fundacionales de la biología, los cuales son, en primer término, la teoría celular, tal como fue formulada por Schleiden y Schwann en 1838, en Alemania, que nos da cuenta de la unidad de lo viviente, que nos dice que todos los seres vivos están formados por productos celulares y que la célula es la unidad anatómica, la unidad fisiológica, y posteriormente quedará claro con Virchow la unidad de origen de todos los seres vivos. La teoría de la regulación del medio interno y las funciones corporales de los organismos, lo que en el siglo XX se llamaría homeostasis, formulada por Claude Bernard, en muchos años que van desde 1855 hasta 1878, cuando muere, y publica sus lecciones sobre los fenómenos de la vida comunes a los animales y a los vegetales. La teoría de la evolución por medio de la selección natural, tal como fue formulada por Darwin en 1859 en su obra El origen de las especies. Y la teoría de la herencia particulada, concebida por Mendel en 1865, pero no conocida realmente hasta el llamado redescubrimiento en 1900 por Correns, Schermak y de Vries. Y a partir de ese momento ya tenemos con qué tratar de explicar la unidad, la diversidad y la continuidad de los seres vivientes. Ahí ya podemos decir que está surgiendo la biología.
Si vemos el primer libro mexicano de biología, Nociones de Biología de 1904, escrito por Alfonso L. Herrera, para la primera cátedra de biología impartida en la Normal en 1902, nos percatamos que en México se está conociendo eso que está surgiendo en Europa, que se está dando la introducción de los conceptos de las teorías paradigmáticas de la biología, plenamente presentes en el libro de Herrera, en su programa escolar de la Escuela Normal para Profesores, y luego en la orientación que le dio a la investigación en este edificio, donde era prioritario para el entendimiento de la biología el estudio del origen de la vida, que forma parte de lo que llamó la plasmogenia, o sea, su teoría de la plasmogenia, la teoría que Alfonso L. Herrera en estas instalaciones desarrolló para explicar el origen de los seres vivientes y su evolución. Para Herrera, la evolución es algo indisoluble que no puede desligarse del estudio del origen de la vida. Ahí vemos una adecuación, eso no está en la obra original de Darwin, pero está en la obra de Herrera, lo que constituye una operación de traducción en el sentido que se plantea esa categoría en la sociología de la ciencia. El régimen porfiriano supo estrechar las redes de colaboración y dependencia de los científicos y técnicos, evitando así una pluralidad ideológica, permitiendo que el discurso científico fuera uno de los elementos que legitimaran el poder. Alfonso L. Herrera afirmó en 1921 que el gobierno suprimió el año escolar en que se enseñaban biología y otras materias que parecieron peligrosas para la juventud y las creencias, y se me compensó la pérdida de mi clase enviándome con mayor sueldo a otra institución en la cual no se hicieran estudios de biología general, sino de sus aplicaciones a pequeños problemas. Esto no impidió que Alfonso Luis Herrera continuara con su trabajo de investigación desde la perspectiva evolucionista y que al volver a dar clases en la Escuela Nacional de Altos Estudios, mantuviera dicho enfoque. El gobierno de Porfirio Díaz había entrado en un periodo de crisis hacia los inicios del siglo XX. Entre 1907 y 1908 hubo una grave situación económica internacional. Las exportaciones disminuyeron y las importaciones subieron sus precios y, para colmo, los préstamos bancarios se restringieron. Ello condujo a los industriales a disminuir su producción y a implantar reducciones salariales o recortar personal. Las condiciones de los obreros y campesinos se deterioraron rápidamente y con el descontento general surgieron movimientos huelguísticos que hacían pública la crisis económica, política y social del país. A toda protesta se respondió represivamente por parte del gobierno. Las más conocidas y de mayor impacto fueron las de Cananea y Río Blanco, verdaderos escándalos que aumentaron el desprestigio del gobierno. A través de la famosa entrevista Díaz-Krillman de 1908, el dictador anunció que no se reelegiría para las elecciones de 1910, por lo que fue una gran sorpresa el posterior anuncio de que Díaz y Corral se lanzarían juntos como candidatos para presidente y vicepresidente. En dichas elecciones participó un contendiente opositor, Francisco I. Madero, quien realizó una enorme campaña nacional con giras estatales. Ante esto, Díaz hizo encarcelar a Madero por cargos insostenibles y se declaró nuevamente reelecto, ignorando por completo las quejas de fraude electoral. Con ello, dio pie a que el proceso de oposición política se tornara violento y comenzara la Revolución Mexicana. Durante el Porfiriato se construyó este magnífico edificio que actualmente es propiedad de la Comisión Nacional del Agua, con la finalidad de albergar el Instituto Médico Nacional. Alfonso Herrera Fernández había concebido la necesidad de contar con una institución para la investigación acerca de la historia natural y los recursos de nuestro país. Esta comisión le fue encomendada a Herrera
junto con otros sabios de la época, quienes plantearon que debía existir un espacio de esta naturaleza. Sin embargo, la fuerte presencia de la comunidad médica consiguió que la denominación de la nueva institución fuera Instituto Médico Nacional. Aunque en realidad no se hacían cosas de medicina, lo que principalmente se hacía aquí eran cuestiones de botánica, de farmacognosia para el estudio de sustancias que pudieran utilizarse en la terapéutica. De igual forma, en este instituto se realizaron importantes investigaciones acerca de fisiología, con una inspiración bernardiana, donde Alfonso Luis Herrera, junto con Daniel Vergara Lope, hicieron la magnífica investigación La vida sobre las altas planicies, publicada en francés como un voluminoso libro, La vie sur les hauts plateaux, que ganó un premio del Instituto Smithsoniano de Washington. En 1915, Alfonso L. Herrera convence a Pastor Rué, un ingeniero topógrafo e intelectual cercano a Venustiano Carranza, de la necesidad de retomar el proyecto original planteado por su padre, Alfonso Herrera Fernández, de crear una institución dedicada a la investigación acerca de la naturaleza mexicana. Y él plantea, ya con su concepción biológica, que sea una institución dedicada a la biología. Y le propone la creación entonces de una dirección de estudios biológicos que integrara el Museo Nacional de Historia Natural, con sede en la calle del Chopo, la Comisión Geográfico Exploradora, asentada en el expalacio del Arzobispado de Tacubaya, y un Instituto de Biología General y Médica que permanecería en este edificio, donde estaría la dirección general de toda esta nueva institución científica. Aquí comienza una fase fundamental en el proceso de institucionalización de la biología en nuestro país. Aquí Herrera realizó investigaciones acerca de su teoría del origen de la vida, de la teoría de la plasmogenia, pero se realizaron también muchas otras investigaciones en distintos campos de la biología. En 1916, por recomendación del ingeniero Pastor Rué, el profesor Isaac Ochoterena ingresa a la Dirección de Estudios Biológicos, donde se encontraría con Alfonso Luis Herrera, quien lo puso a cargo de la sección de Biología Vegetal y Botánica hasta 1918, cuando abandonó la dependencia, desatando el conflicto que marcaría el desarrollo de la enseñanza y la investigación biológica del país durante los próximos años.